Con la guía de nuestro pastor Santiago y nuestra pastora Estela, hemos venido hablando de las 5 solas. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Recordamos las 5 solas? ¿Cuál fue la primera sola que vimos? Sola Escritura, donde la Biblia es nuestra guía y nuestro libro por excelencia. ¿Cuál fue la segunda sola que se vino estudiando? Sola gracia, donde no es por obras, sino por esa gracia divina que fue entregada a los hombres. La tercera sola, sola fe. Y continuamos con solo Cristo, y con la ayuda de Dios estaremos finalizando con solo la gloria a Dios. Muy bien, por misericordia de Dios, hoy me toca estudiar y con ustedes reflexionar sobre solo Cristo, un tema amplio, ¿no? Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces imagínense de ahí para allá. Cristo que está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis y estará presente de la eternidad hasta la eternidad. Entonces queda como muy difícil bajarlo a media hora. Sí, espero media hora. Muy bien. Estamos entonces repasando algo que fue escrito hace 500 años. Estamos mirando una escritura que motivó a Martín Lutero a escribir lo que se denomina la Reforma. Eso es lo que durante este mes, que se cumplen los 500 años de la Reforma, el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero pegó sus, ¿cuántas tesis? 95 tesis en la iglesia de... Eso, hay algunos alemanes entre nosotros. En Wittenberg, eso, ahí él pegó las tesis. Y de ahí en adelante esto ha causado una revolución, a lo cual se llama la Reforma, ¿no? Hace poco estaba mirando en mi Facebook algunas cosas que envían sobre la Reforma y me llamó la atención porque un pastor preguntaba: ¿será que necesitamos otra reforma? Por todo lo que se está viendo en las iglesias, tanto católicas como cristianas y de otras denominaciones. Y yo meditaba, ¿no? ¿Será que es necesaria otra reforma? ¿O será que es necesario obedecer la reforma que Dios inspiró a través de Martín Lutero? Porque han pasado 500 años y estas palabras, esta reforma ha venido transformando nuestras vidas. Obviamente porque fueron inspiradas no en un hombre, sino en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Solo Cristo es una invitación a que en Cristo es el único camino, el único medio para encontrar la salvación. A eso es lo que Martín Lutero apunta con solo Cristo, con esta sola. La palabra sola, de forma como lo manejó Martín Lutero, significa solamente. O sea que solamente Cristo es el camino a la salvación. Una vez estuvimos haciendo un viaje con unas personas y llegamos a un punto donde teníamos que pasar el pasaporte para dejarnos pasar la frontera, y entonces hicimos la fila pues correspondiente, y cuando ya íbamos a llegar se bajó una cortina, se bajó y se cerró la ventanilla donde nos chequeaban los pasaportes. Entonces todo el mundo se quedó así, ¿no? Como, ¿qué pasó? Bueno, los que somos un poco pasivos, pero si hubieran algunos hermanos, oiga, faltan, espere. Pero no más. Entonces todo el mundo se quedó así mirándose así como que, pero esto es un lugar donde la atención debe de ser continua, o sea, ¿cómo es posible que van a cerrar? Entonces hablamos allí y nos dijeron, no, es que él se va a ir a almorzar. Yo les aconsejo que ustedes hagan lo mismo. Entonces todo el mundo, no, pero
Pero ¿y no hay otra forma? ¿No hay otra ventanilla? ¿No hay otro medio? ¿No hay otra persona? ¿Y cuál creen que fue la respuesta? No, solo Él. Y entonces algunos se enojaron, algunos del país donde estábamos entrando también se enojaron. No nombro el país porque de pronto habrá gente de ese país, entonces. De pronto se enojaron también. Los colombianos que íbamos como buenos colombianos nos enojamos también. ¿Sí? Pero ¿cómo es posible? Pero a ver, ¿esto qué es? ¿Cómo una frontera iban a...? No, solo Él era la persona que colocaba el sello. Nos tocó que esperar 40 minutos y como buenos colombianos que nos gusta llegar temprano para hacer fila, ¿sí? Algunos adultos mayores entienden esta parte, ¿cierto? A mi papá le encanta madrugar a las 4 para ir a hacer fila y cuando éramos más pequeños entonces nos llevaba. Lo bueno es que había una recompensa de un buen desayuno después de reclamar la mesada, ¿no? Pero sí, y ahí estuvimos los 40 minutos, llegó la persona, nuevamente reanudó su labor y él fue el único que colocó el sello y puede ingresar al país. Yo sé que estamos en un mundo donde decir que solo hay una forma de salvación, donde decir que solo hay un camino para la eternidad, es algo que en algunos oídos como que dice, eso no es... ¿Cómo es posible? Si hay muchas formas para ser salvo. Estamos en un mundo posmoderno que nos vende que hay muchas maneras, que todas las religiones llegan al mismo lugar, lo cual no es verdad. Y hoy vamos a mirar lo que la Biblia nos dice sobre solo Cristo. Y hay un pasaje que lo determina totalmente y gloria a Dios es corto. Dice en primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Busque por favor ahí en su Biblia o en la aplicación que tiene en su celular o en su tablet. Pero allí en Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, hay un pasaje que encierra y que Martín Lutero tomó como abanderado para hacer este proceso. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Porque hay que un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? ¿Quién es? Ese pasaje es profundo, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe. Gracias, Señor, porque desde que esta iglesia se abrió, Señor, por primera vez, Papito Santo, tu palabra ha continuado, Señor. Y si algo, Señor, hemos predicado, Señor, es que solo en ti podemos encontrar la salvación, Dios. Colocamos nuestras vidas en esta mañana. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Amén. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El autor coloca una palabra, ¿no? Coloca un título a Jesús. ¿Cuál es el título? Mediador. ¿Qué es un mediador? Es una persona que intercede, es un intermediario, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista bíblico, es una persona que intercede, un tercero que actúa entre dos personas que están en una contienda o que tienen una disputa o están ahí en un proceso. ¿Con el fin de qué? De que se reconcilien, de que lleguen a paz, de que estén tranquilos. Pero desde el punto de vista bíblico es para traer una reconciliación y una paz permanente. No es como los mediadores humanos, ¿no? Entendimos lo que sucedió y algunos de pronto fueron afectados por lo de Avianca, ¿cierto? Se trató de colocar allí un grupo para mediar y ¿qué pasó? No. Y el gobierno trató de colocar a alguien y ¿qué dijeron los de Avianca? No.
Y los de Avianca trataron de colocar a alguien de ellos. ¿Y qué dijeron los de la aeronáutica, el grupo este que estaba allí? Dijeron no. Y ellos quisieron colocar a alguien de ellos. ¿Y qué dijo Avianca? Hasta que como que por fin ahora sí ya hay una persona que llegó a mediar. Porque en el contexto humano, las mediaciones, ¿será que el próximo año habrá una posibilidad que los pilotos vuelvan a hacer huelga? Porque los mediadores humanos no son permanentes. Por eso, ningún hombre, desde el punto de vista humano, puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Solamente quién? Cristo. Esa palabra mediador fue lo que motivó a Martín Lutero a buscar en la realidad que él vivía en su iglesia y en la Biblia para mirar qué pasaba. Porque ¿quiénes eran los mediadores de la época de Martín Lutero? ¿Quiénes tenían o se les había asignado el poder de perdonar pecados? ¿A quiénes? A los sacerdotes, a los curas, a los obispos, a los cardenales, y entre más alto, llegando hasta el Papa de aquella época, se le fuera a pedir el perdón de pecados, pues más perdón se le podía otorgar. Y entonces Martín nos dijo, no, ¿cómo así? ¿Cómo es posible que un hombre, un humano, tenga la habilidad de perdonar pecados? Eso no es correcto, porque la Biblia dice que los hombres son los mediadores entre Dios y los hombres. Dice, solo hay un Dios y un solo mediador, y lo nombra Jesucristo, hombre. Entonces Martín Lutero comenzó una lucha, hermano, a demostrar que no era el hombre a quien se le había dado de una manera rara y extraña y manipulada por la organización eclesial de esa época el poder de perdonar pecados, sino que Martín Lutero quería que la palabra de Dios resaltara y se le diera el orden y se encontrara a Jesús como el mediador, porque es el único que tiene el poder. Mire, por ejemplo, un monje dominico, John Testel, él tenía una frase muy interesante. Él decía, hablando de todo este proceso de que como los monjes tenían el poder y entre más alto tenían el poder, eso generó las indulgencias. Las indulgencias es esa capacidad que tenían aquellas personas para perdonar los pecados. Y él como monje tenía capacidad para perdonar los pecados. Y él dijo lo siguiente: tan pronto la moneda en el cofre suena, el alma al cielo brinca sin pena. Y esto creó el purgatorio, lugar que no es bíblico. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no? Los que hemos venido leyendo la Biblia en orden. ¿Encontró la palabra purgatorio en el Antiguo Testamento? ¿Será que la encontramos en el Nuevo? Eso hizo parte del sacramento de la penitencia que manejaron los católicos de aquella época. Y en esa época, el lugar para rescatar a las almas del purgatorio era un cofre de metal. Y se tenía que echar una moneda en el cofre. Imagínese el sonido de la moneda en el cofre, ¿sí? Esto es madera, pero... Y si la moneda caía y sonaba, entonces ¿qué pasaba con el alma que estaba en el purgatorio? Se acercaba al cielo. Pero no falta el tacaño. Y si echaba una moneda de 50, no, hermano, si mucho un ojo se le iba para el cielo. Porque en aquella época las monedas no son como ahora. Las monedas eran de oro y el valor de la moneda era igual al peso de la moneda. Entonces, si usted tiene una moneda bien popocha, ¿sí? Imagínese. Entonces, allí comenzó un tira y afloje. Y Johann Tetzel, que es contemporáneo con Martín Lutero, imagínese cómo eran de amigos, ¿no? Uno diciendo una barbaridad y el otro
tratando con la palabra de Dios. Y esa lucha siguió y siguió por muchos años, y eso también generó todo esto. Ahí es donde tenemos que tener en cuenta algo, y es que este proceso dio al hombre la autoridad y el poder de hacer algo divino. ¿Quién es el único que puede prometer la salvación y la eternidad? Cristo. Pero en el año 1517 era muy difícil encontrar una Biblia como la que usted tiene, y menos una aplicación. Entonces, los que tenían el poder lo manipularon de una manera incorrecta. Y tristemente, comenzaron a ganar mucho dinero. ¿Sabe? Yo le doy gloria a Dios por nuestra iglesia, porque si algo que el pastor Santiago y la pastora Estela se cuidan, es de andar pidiendo dinero, y es de andar diciendo venga traiga, venga lleve, venga pacte, venga dé, venga eche. Y los que ya llevamos algún tiempito aquí podemos ser testigos que aquí a nadie se le manipula con traer o echar o hacer. Es algo que nace libremente. Sí, tomamos diezmos y ofrendas, pero es algo que nace. Aquí no estamos como Joan Tetzel pidiendo algo para que usted pueda adquirir algo. Y allí entonces, en medio de este ambiente donde hay una manipulación, donde se le da el poder al hombre, porque entonces el hombre, entre más monedas tenga, más familiares podía sacar del purgatorio para el cielo. Y entonces los pobres a trabajar duro. Y si fuera un familiar el que estuviera en el purgatorio, si fuera un hijo, hermanas, porque esa era la manipulación, ¿no? Si un hijo le pide a usted prestado, papá, si un hijo se le acerca y le dice, papito, regáleme 500 pesos, usted, sí, claro. Porque también las indulgencias, este proceso de que el sacerdote o una persona tenía el poder, generaba también que las emociones se involucraran. Si esto fuera realidad, hermano, aquí tendríamos un cofre grande para que usted venga a echar a las monedas. Y ya no serían monedas, ya sería billetes, y hasta aceptaríamos tarjeta de crédito y débito, cheques por favor posfechados. Si eso fuera realidad, entonces la salvación tendría un precio. Pero la salvación, ¿cómo es para nosotros? Gratuita. Ahora, ¿costó? Sí. No podemos caer en el error de decir que es que la salvación no costó. Claro que costó, le costó la vida a Jesucristo. Se entregó por nosotros. Imagínense, sería un alivio para muchos de nuestros familiares que ya han partido. Ay, no, entonces yo voy a echar unas cuantas monedas para que ese primo, ese tío, ese hermano, para que mi esposo, no, por ese no voy a. Mi suegro, no, ese que. Ya cada quien podría definir, ¿no? A quién podría sacar de ese lugar. Pero tristemente todo esto comenzó a volverse una cadena horrible en aquella época. Pero gloria a Dios por la palabra de Dios, porque entonces el Espíritu Santo llevó a Lutero a decir, no Señor, solo hay un Salvador. Si fuera cierto, entonces contrataríamos un abogado para vivir una vida loca, como dice por ahí la canción, y contrato al abogado, le firmo y le digo, mire, cuando yo muera, usted vaya y hable con tal persona para que esa persona, usted le pague unos cuantos milloncitos y yo tengo asegurada mi salvación y mi vida va a ser un desastre. Pero como la salvación se compra, siguiendo esta línea, ¿no?, que se manejaba en la época de Martín Lutero, sería muy fácil ir a la eternidad. Pero la eternidad no se compra con dinero, sino que se adquiere por medio de Jesucristo.
Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús es el único mediador? ¿Por qué no hay otros caminos? ¿Será que habrán otros caminos? ¿Será que habrá otra forma? ¿Por qué entonces esto no es una realidad en otras iglesias? Tristemente porque desconocen la palabra de Dios. Pueden tener abierta la Biblia en el Salmo 91, como he visto en algunas salas de personas, obviamente no de aquí de la iglesia, sino de otras personas. Tienen la Biblia, pero no la han profundizado, como sucedía en algunas iglesias en aquella época de Lutero. ¿Por qué solo Jesús puede ser el mediador entre Dios y los hombres? Miremos 3 puntos importantes. Primero, el mediador debe de estar relacionado con las partes involucradas en el conflicto. ¿El mediador debe de estar qué? Involucrado en las partes involucradas en el conflicto. Usted tiene unas tierritas por ahí, esto es un ejemplo, ¿no? Usted tiene unas tierritas por allá en La Vega que están en un litigio, en una cosa ahí legal, y entonces el otro señor o la otra señora le dice: yo tengo un hermano que es abogado, él nos puede ayudar. ¿Usted qué va a decir? Si la señora con la que usted está peleando las tierras le dice que su hermano el abogado le va a ayudar, sí, tráigalo. ¿Cómo se sentiría eso? ¿Para dónde está echando la balanza? Entonces ahí uno comienza a hacer memoria, ¿no? Ay, no, ¿cómo así? Ah, no, pues yo tengo un primo. Yo tengo un primo que él es abogado. Yo lo puedo traer a él. Mejor con mi primo. ¿Qué va a decir la señora? No. Entonces lo mejor es una persona ¿qué? Parcial. Y Jesús, mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Romanos capítulo 5, número 17 al 21. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, capítulo 5, versículos 17 al 21. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida, ¿por quién? Por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, así como por la transgresión de ¿quién? De uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de ¿quién? De un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también reine la gracia por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es 100% ¿qué? Dios y 100% hombre. Dios envió a su Hijo unigénito, pero Jesús nació. Es más, el Evangelio describe: y encontrarás al niño envuelto en ¿qué? En pañales. ¿Por qué? Porque hacía mucho frío y le tenían que colocar pañales. Por la misma razón que usted y yo le hemos colocado pañales a nuestros hijos, por la misma razón que usted entiende por qué se le coloca pañal a un bebé. ¿Por qué? Pastor, ¿Jesús hacía chichi popó? Sí. Porque es 100% ¿qué? Hombre. Entonces Dios entiende que su Hijo, que es 100% Dios, divino, pero también es 100% humano. ¿Será que ese es un buen mediador entre Dios y los hombres? No es uno bueno, es el mejor de todos.
Porque Él nos conoce, porque Él entiende nuestras debilidades, porque Él sabe lo que es pasar por tentación, porque Él sabe lo que es la lucha constante, porque Él tuvo a los jovencitos que están aquí, Él tuvo que someterse al papá y a la mamá. Así no digan amén. Así les duela y les cueste. Pero Jesús tuvo que decirle: sí, Señor, sí, señora. Porque Jesús tuvo que estudiar. Para que le pudieran decir maestro había que estudiar. Porque Jesús tuvo que someterse a la presión de la gente. Porque Jesús también tuvo que trabajar desde muy jovencito. Porque Jesús también tuvo que confrontar su fe. Pero siempre siguió siendo el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál fue la primera palabra de Jesús? Las primeras frases de Jesús que registra la Biblia. Las primeras frases de Jesús fueron: en los negocios de mi Padre. Cuando tenía 12 años. Hablando de su divinidad. Pero José y María le dijeron: sí, muy chévere los negocios de su padre, muy interesante, respetable, pero venga, vámonos para la casa. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le pasa? No. Sí, Señor, sí, señora. 100% divino, 100% humano. Por eso Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, porque nos conoce, porque Él también fue hombre. ¿Y ahora dónde está Jesús? A la diestra del Padre, preparando morada para nosotros, esperando cuando suene la trompeta, y todo eso, hermano. Entonces es nuestro mediador por excelencia. Ya con esa parte terminaríamos, pero tranquilo que tengo otros dos para, si todavía usted está diciendo, interesante pero discutible. ¿Cuántos mediadores hay hoy en día? Si en la época de Martín Lutero habían los curas, los monjes y llegando hasta el Papa, ¿cuántos mediadores habrán hoy en día? ¿Qué piensan? Algunos todavía creen que la Virgencita de Guadalupe. Un día estaba en una cita médica con mi hija. La verdad, las telenovelas no, con mi esposa, gracias a Dios que a mi esposa no le gustan las telenovelas y a mí tampoco. Pero si a usted le gustan, bueno, hermano, podía dedicar ese tiempo para algo mejor, pero bueno, ya es su decisión. Vamos a orar para que Dios haga algo. Y estaba ahí, ¿no? Y como en ciertos lugares solo Canal Caracol. Y yo estaba ahí cuando estábamos ahí, que la Virgencita, y cuando la Virgencita hace el milagro, sopla. Los que han visto esa serie, si no la ha visto, mírela. No puedo hacer mucho porque pues no me permite, ¿sí? Pero imagínense que tengo una gran melena, ¿no? Y todos los actores, póngale cuidado que todos los actores de esa serie tienen bastante cabello. Ese es un requisito para actuar en esa serie. O sea que pailas, yo sería el malo, ¿sí? A mí no me bendeciría. Y entonces en el momento donde hay la inspiración, ¿sí? Él se mueve, hay como un fresquito, ¿no? Y la música ayuda. Y ahí reciben, y ahí aparece la rosa. Qué interesante, ¿no? Que hay personas que todavía no ven a Jesús como el único mediador, sino que buscan a otros. Como dijo una señora cuando evangelizábamos años atrás en un pueblo: es que ustedes no creen en la Virgen, ustedes los evangélicos. No, nosotros creemos en la Virgen, claro. Si no creyéramos en la Virgen, estaríamos yendo en contra del propósito divino de Dios, que escogió a María para engendrar a Jesús. Lo que no hacemos es adorarla, y menos pensar que ella es la mediadora entre Dios y nosotros. Porque esto viene desde casa, ¿no? Permítame, aguántenme los que estuvieron en el primer culto, el ejemplo. Pero cuando el niño quiere ir a cierta actividad,
El jovencito quiere salir con cierta jovencita. Y esos detalles, ¿no? Que los muchachos van creciendo. Gloria a Dios porque crecen. ¿Sí? Y entonces le dice él o ella, mamá, es que si usted me da permiso, ¿a dónde? ¿Con quién? ¿A qué horas? ¿Cómo? No, sí, mamá. ¿Y la mamá qué le dice? Vaya donde su papá. Entonces ella va donde el papá. Si es niña tiene más puntos a favor, ¿no? En algunos casos, con el papá. Si es niño tiene puntos a favor con la mamá. Entonces va y le dice, papá, ¿sí? Es que mi mamá me mandó donde usted. ¿Qué pasó? Es que a ver si usted me da permiso de salir. ¿Y qué le dice el papá? Lo que diga su mamá. Y así, hermano, y esto es una costumbre muy latina, y entonces cuando la aplicamos a esta idea de la Virgen, pues es como esa mamá, porque al fin y al cabo uno de los padres termina intercediendo y el otro cediendo, y el muchacho o la muchacha pues se van a pasear, y ahí empiezan los protocolos de seguridad, ¿no? Lleve el celular, me llega a tal hora, mucho juicio, vea. Como nos decía mi mamá, recuerde, Dios te ve, Dios te oye y Dios sabe todo lo que haces, Ariel. No, mamá, ya no voy. Pero el mediador no es otro hombre, porque aunque María fue escogida por Dios, ella no era la hija de Dios. Por medio de ella, el Hijo de Dios se encarnó, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Ay, hablar de los hermanos católicos es muy chévere, pero ¿qué tal de nosotros? ¿Será que algunos mediadores son el dinero? Cuando hay dinero, estamos contentos con Dios, felices, dichosos, esperamos que digan, vengan a traer diezmos y ofrendas, amén. Pero cuando no hay dinero, parece que en Dios y en Jesús no está nuestra guía, sino que es como en lo material. Hay algunas familias que su mediador entre su relación con Dios no es Jesús, es la economía. Hay algunas personas que su relación con Dios, el mediador, el que los lleva a conocer a Dios, no es Jesús, sino el conocimiento. Y entre más yo sepa y más entienda y más esto, entonces sí puedo. Hay otras personas que su mediador para poder acercarse a Dios son las excusas. Ah, es que el pastor me hizo. Ah, es que la pastora me hizo. Ah, es que ese líder que me metieron allá me hizo. Ah, es que tal cosa. No, hermano, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Porque si para algunos es la Virgen, para otros son otros mediadores. Si para unos es una vela que se derrite en la presencia del Santo, lo que Dios demanda es que usted y yo busquemos la presencia de Dios para derretir nuestras vidas delante de Él. Que la vela se derrita es fácil, pero que mi cuerpo y mi alma se derrita ante Dios es complejo. Entonces, ni las monedas, ni el Papa, ni los sacerdotes, ni los pastores, ni el líder, ni lo alto, ni lo profundo, ni conocido, ni lo conocido, ni los brujos, ni los ángeles, ni los demonios, ni los políticos, ni lo nuevo que vendrá puede mediar entre Dios y los hombres. Solo Cristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma para lograr la salvación. No hay otra forma para entender que solo Cristo es el camino. Entonces el mediador debe de tener en la parte humana y en la parte divina para poder ser un verdadero mediador.
y Jesús lo demuestra. También el mediador debe de tener autoridad. Imagínese con estos escándalos que han salido. A ese pobre hombre sí le quedó bien ese apellido, ¿no? Malo. Que Dios le ayude, hermano. Yo sé que la presión es muy difícil, pero bueno. Pero, ¿cómo se le ocurre usted buscar a una persona para que le ayude en un proceso si no tiene autoridad? ¿Usted buscaría a alguien así? Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18 nos demuestra la autoridad de Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 12 al 18. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estabais sin ¿quién? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13 de Efesios 2, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais ¿qué? Lejos, habéis sido ¿qué? Cercanos. ¿Por medio de qué? De la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo ¿qué? Uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos, ¿qué cosa? Un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios ¿a quiénes? A ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis ¿cómo? Pero también a los que estaban porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Dónde reposa, según este pasaje, la autoridad de Jesús? ¿En qué acto? ¿En qué momento? En la cruz. La autoridad de Jesús reposa en la cruz, porque fue por medio de la cruz donde Él pudo volverse el mediador entre Dios y los hombres. En el sacrificio del inocente reposa la autoridad de Jesús. En la sumisión del Hijo al Padre, en el silencio profundo del dolor, en la mansedumbre del Cordero camino al matadero, en la valentía de llevar una corona de espinas, en el perdonar al que no sabe lo que hace. No hay victoria sin sacrificio, y vaya qué sacrificio el que padeció Cristo para demostrarnos su autoridad. Hoy en día los mediadores humanos se venden al mejor lado. Jesús se entregó por los dos para restaurar la relación que se había roto hacia el Padre con la humanidad. Es en la cruz donde el mediador agoniza, allí en el madero, mientras el velo del templo se rompe para darnos la entrada al lugar santísimo, donde reposaba el arca del pacto. Ahora todos somos parte del nuevo pacto por medio de la sangre de su Hijo. ¿Qué mediador quiere sacrificarse por una u otra parte? Solo Jesús. El mediador conoce las partes que están en pleito. El mediador tiene autoridad para decir: no, Señor, así no es. Eso me hace acordar de Moisés cuando estaba en el desierto, ¿no? Uy, este pueblo duro. Señor, si solo hay 10, no, si solo hay 5, no, si solo hay 1. ¿Y qué decía Dios? Bueno,
voy a tener misericordia. A veces nosotros estamos en problemas y en luchas y yo me imagino a Dios diciendo, bueno, es tiempo de hacer algo con este hijo mío. Y entonces Jesús entra en escena y dice, Padre, por favor, tengamos paciencia con Ariel. Por favor, tengamos paciencia con él. Te lo pido, Padre, porque abogado tenemos ante el Padre. O al contrario, nosotros ya estamos que tiramos la toalla, ya no queremos saber nada de evangelio, ni de iglesia, ni de Cristo, ni de Biblia, y ya ahí estamos a punto y escuchamos la dulce voz de la promesa del Espíritu Santo diciendo, no lo hagas, Dios tiene algo mejor para ti. Recobrando nuevamente las fuerzas, ¿no? Pero no solo es la muerte lo que le da autoridad a nuestro mediador, sino la resurrección. Porque como dice la canción de Redimidos y Cristín Di Clario, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que no haya resucitado todavía. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. ¿Quién no va a negar que Gandhi fue un gran hombre? ¿Quién no va a negar que su ejemplo marcó y ha marcado generaciones? ¿Quién no va a negar que la Madre Teresa de Calcuta es una mujer que uno puede mirar con respeto y como ejemplo de su labor y su entrega? Pero ni Gandhi ni la Madre Teresa de Calcuta han resucitado al tercer día de su muerte. No puede haber un mediador entre Dios y los hombres que nazca solo de hombre. Por eso Jesús tiene la autoridad, porque no solo murió como cualquier ser humano, sino que resucitó. Si tuvo autoridad en la muerte, ahora imagínese la autoridad al resucitar. El acto de resurrección es un acto divino, es la muestra de autoridad superior, no solamente humana, sino también a un nivel divino por excelencia. El rey que murió en la cruz, ¿recuerdan el título que tenía Jesús en la cruz? Ahora se levanta dentro del Hades con toda autoridad, con la victoria dada al Rey nuevo como príncipe de príncipes y pastor de pastores, Cristo Jesús. Jesús puede ser el mediador entre Dios y los hombres porque tiene la autoridad para demostrarnos su poder. Usted puede tener y saber y pensar en grandes personajes de la historia, pero usted puede ir y buscar la tumba de esas personas. Pero la tumba de Jesús está vacía. Y aquí hay un pasaje que nos... Primera de Corintios capítulos 15 versículos 55 al 57. Suena largo, pero es corto. Primera de Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? No se me asuste, hermano. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas ¿a quién? A Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ay, ese pasaje dice, la autoridad
la tiene Jesús. Entonces imagínese usted con este mediador, conoce su parte humana, conoce la parte divina y tiene autoridad. ¿Será que le puede pedir que le ayude en su espiritualidad? Pero tranquilos que tengo una tercera. Gloria a Dios, es la última. El mediador debe poder cumplir su palabra para unir las dos partes que están en disputa. Imagínese un mediador que prometa y no cumpla. Una de las dos partes, ¿qué va a hacer? Pero Jesús tiene el poder de cumplir sus promesas. La Biblia contiene más de 3,000 promesas que nos demuestran a Dios, nos guían a una vida de fe y de amor. El mismo Jesús es cumplimiento de las promesas divinas. ¿Se acuerdan cuando la Biblia relata que llegó al templo y tomó el rollo de Isaías y leyó y dijo: esta palabra se va a cumplir? Isaías, que cientos de años atrás había escrito una profecía, el mismo encarnado estaba leyendo lo que el profeta Isaías había dicho de él. Jesús cumple lo que nos promete. Jesús tiene el poder de prometer y de cumplir. Como dice la palabra, no es hijo de hombre para que ¿qué? Para que mienta, ni mucho menos para que ¿qué? Se arrepienta. Segunda de Pedro capítulo 1 nos recuerda el poder que tiene Jesús para cumplir sus promesas. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 en adelante hasta el 8. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecían a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y ¿qué? Y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes ¿de qué cosa? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y a los que les gusta el conocimiento, añádale dominio propio. Y si es bueno en dominio propio, pues métale paciencia. Y si ya tiene todas estas, entonces piedad. Y si tiene piedad, afecto fraternal. Y si ya es bueno con los demás, agréguele ¿qué? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ¿qué? Ociosos. Esa palabra no es solo de esta generación, ¿no? El ocio. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué algunos de los que estamos aquí nos cuesta a veces creer en Jesús como nuestro mediador? Porque desconocemos sus palabras, porque desconocemos sus promesas, porque nos da pereza meditar y estudiar en la Biblia. Y entonces fácilmente vienen y nos dicen 2 o 3 cosas y ay, sí, tiene razón. No, y es que lo dijo sutanito de tal. Y como lo dijo sutanito de tal, pues imagínese, ¿cómo no le vamos a creer? ¿No ve que él ya tiene un programa de televisión? ¿Y no ve que él tiene no sé cuántos seguidores en el canal de YouTube? Además, yo lo sigo en Instagram y me mandan sus mensajes al WhatsApp y le doy manito arriba en Facebook.
Pero las promesas de Dios no vienen de hombres, sino vienen de Él mismo, inspiradas por el Espíritu Santo. Solo Cristo salva, sana, bautiza y regresa. Esas son 5 promesas. La primera, que es Cristo. La segunda, que por medio de Él salva. La tercera, que por medio de Él sana, bautiza y regresa. ¿Creemos esas promesas? Ahora la pregunta es, ¿será que usted sigue pensando que hay otro mediador entre Dios y los hombres? ¿Será que la realidad de nuestra vida nos lleva a buscar otros mediadores? Es que me hicieron, es que no me hicieron, ¿yo para qué sirvo? No, hermano, usted y yo servimos para agradar y honrar a Dios, no a los hombres. Y si los hombres nos dan la manito en la espalda, y si los hombres nos aplauden, y si los hombres nos hacen la venia, y si los hombres nos exaltan, pues gloria a Dios. Pero solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Oh Señor, yo le invito a tener un tiempo solo con Cristo. Si hoy su fe se fortaleció en creer en ese mediador único que es Jesús, gloria a Dios. Pero si usted ha venido confrontándose con lo que pasó hace años atrás cuando usted servía en la iglesia, si su vida se ha venido confrontando con lo que pasó hace unos meses, si su vida ha venido decayendo por cosas externas, no por lo que Jesús hizo, sino por cosas externas, hoy le recuerdo que es solo Cristo el que salva. Unos minutos con Cristo, unos minutos con ese Señor y Salvador. Usted con Dios, usted con Cristo. Si usted ha venido colocando su fe en otros mediadores, dígale: no, Señor. Si usted ha venido dejando llevar su cabeza de comentarios y cosas, dígale: no, Cristo. Hoy reconozco que tú sabes mis necesidades. Hoy reconozco, Señor, que tú me entiendes por lo que pasamos con mi familia, Dios. Hoy reconozco que tú tienes la autoridad porque te diste por las partes en la cruz. Hoy reconozco que no te quedaste allí, Señor, sino que resucitaste. Y esa es una promesa que hay, que si creemos en Él, juntamente como Él lo hizo, resucitaremos. No coloque excusas. Si usted que hoy viene por primera vez a la iglesia y conoce a un Cristo de la historia, a un Cristo que ha visto en películas, a un Cristo de una u otra iglesia, hoy déjeme decirle que solo Cristo puede tener respuesta por las cosas que usted está pasando. Solo en Cristo hay esperanza para cumplir esos sueños y esos anhelos. Le pido a las personas que vienen por primera vez que por favor se coloquen sobre sus pies. Queremos tener algo especial con ustedes. Usted que vino por primera vez a la iglesia, por favor, colóquese ahí sobre sus pies. Hoy, para algunos es recordar la fe que ya llevan. Para otros es volver a retomar cosas que desde hace muchos años ya les habían dicho. Pero hoy hay esperanza para ustedes. No porque vinieron a la iglesia solamente, no, porque están diciendo: necesitamos a ese Cristo.
Permítame hacer una oración rápidamente por aquellos que están ahí de pie, mientras los demás seguimos allí con ese Cristo. Y después de terminar la oración, las personas que están de pie van a seguir un letrero que está ahí en la puerta de vidrio que les queremos atender. Pero permítame hacer una oración por ustedes. Padre, coloco a estos hombres y mujeres, aún, Señor, los jovencitos, los niños que hacen parte, Señor, de la familia de ellos. Te pido, Cristo, que les sigas hablando en esta mañana a su corazón, que quites y derribes todo argumento humano, Señor. Padre, esta palabra no es nueva para algunos de ellos, pero gracias porque hoy los ha traído para recordarle lo que tú quieres hacer, Señor, y lo que tú eres para ellos, Señor. Fortalécelos y ayúdalos, Señor, a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Dios. Amén.